Buenas tardes a los amigos cruceños y buenas noches a los españoles que nos estén escuchando, si hay alguno, y en general a todos los que asistan a este acto. El libro que hoy presentamos comenzó a gestarse cuando ustedes pues, nos trajeron a la memoria la presencia de Ñuflo de Chaves, con sus reiteradas visitas de hermanamiento, Nino sabe de esto mucho, a comienzos del siglo XXI. Por entonces apenas conocíamos a nuestro personaje, pues la mayor parte de los historiadores lo incluían en los catálogos de Trujillo, a pesar de que en un principio, bueno, en el 1978 ya Vicente Navarro lo incluye dentro de la epopeya de la raza extremeña en India, recoge 29 y entre ellos está Ñuflo de Chaves, de emigrantes salidos de nuestra población serrana. Y dijo incluso que su estudio estaba hecho directamente sobre el Archivo General de India, pues aún así siguen incluyéndolo en los catálogos de la ciudad. A partir de entonces, pues comencé a interesarme por su persona, pero había tan poco escrito sobre él en Extremadura que solo localicé un panfleto odístico, este documento que tengo aquí, no sé si lo ven, es un panfleto, un dístico que solamente en el interior pues traía una pequeña biografía de Ñuflo de Chaves, pero muy rudimentaria, muy elemental. Busqué y encontré pues algunos libros como el de Hernando Sanabria, Clodoaldo Naranjo, que era mejor no haberlo leído, y sobre todo el criollo Ruiz Díaz de Guzmán, este que era hijo de Riquelme y de Úrsula de Irala, ¿no? Bueno, y hablaba pues sobre todo sobre el Río de la Plata. El caso es que tuve que recurrir al Archivo General de India y al Archivo Histórico para buscar mayor información. Y como consecuencia de ello, de esos primeros estudios, pues preparé un artículo. Por entonces estábamos un grupo de profesores que hacíamos una revista que se titulaba Ars Sapientia. Esto surgió por el 2011. Y yo era el secretario de la revista y publiqué este artículo, a pesar de que teníamos limitación, o sea, lo que queríamos es que el profesorado en general. Esta revista venía a sustituir un poco al boletín de la Academia de Extremadura de las Artes y las Letras, porque por entonces parece ser poco presupuesto y no conseguían sacarlo con la periodicidad que tenía que salir y tal. Además, se celebraba por entonces el 450 aniversario de la fundación de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y por eso, pues, hice este artículo. Y a ese, pues, le siguieron, y sobre todo por dar publicidad del personaje, y a ese le siguieron otros, como Ñuflo de Chaves y la fundación de Santa Cruz de la Sierra, que era miembro del Ateneo, y lo publiqué en el Ateneo porque allí había un grupo de profesores que se dedicaban a hacer estudios sobre Extremadura. Entonces dije que era el momento y el lugar idóneo. Posteriormente, pues preparé otro artículo, ya con mayor visión de publicidad, y lo sacamos en la revista de Alcántara, que es la revista que se hace en Cáceres y que la saca la Diputación Provincial de Cáceres. Ya iba con las miras de afianzar la figura de Ñuflo de Chaves en el conocimiento de los intelectuales de la región, pero también pues de sacar de los catálogos de Trujillo a todos aquellos que pertenecían a Santa Cruz de la Sierra. Y en esto estaba, esta revista se tituló Santa Cruz de la Sierra ante la conquista y colonización del Nuevo Mundo. Esta se publicó en el 2014. Yo creo que estas personas que siguen empeñados en meterlo en el catálogo de Trujillo, yo creo que confunden el todo por aparte, el alfoz de Trujillo por cada una de las aldeas que lo formaban. Y la verdad es que no solamente de Santa Cruz, sino de otros muchos pueblos, pues han llevado personas que salieron hacia las Indias occidentales
hacia los catálogos de Trujillo. Así llegamos a la publicación del primer libro, que le titulé, a lo mejor de una manera muy contrañida, Ñuflo de Chávez en la conquista de la Bolivia Oriental. Lo publicó la Diputación Provincial de Cáceres del 2018. La verdad es que el libro tuvo bastante éxito y que se agotó pues, rápidamente. Es verdad que casi se regaló. Yo entre los cronistas oficiales que me lo pedían y que además se los regalé, los ayuntamientos que lo regalaron, en los vecinos, algunos tuve yo que dar también, en fin. Y luego se colocó en los sitios más estratégicos que yo supe y ya se hablaba de Ñuflo de Chávez como una figura de Santa Cruz de la Sierra. Ya no se creía que era natural de Trujillo, ni mucho menos. Por entonces, además, dio la coincidencia de que se nombró cronista oficial a un señor que había sido consejero de educación cuando yo era asesor de formación en el Centro de Profesores y Recursos, y con el cual pues tuve mucha relación, porque además fue cuando se instalaron los ordenadores en los centros educativos. A mí me tocó difundir esa idea de este señor, además, que fue el que lo introdujo. Y ya me parece que dije que se le nombró consejero, se le nombró cronista oficial de Badajoz. Y de ahí vino la mitad. Leyó el libro y me dijo, oye, Paco, necesito que me hagas un resumen de este libro, porque quiero publicarlo en la revista de Estudios Extremeños. Es la revista que mejor, que mayor difusión tiene de Extremadura. Además, es una revista que puede competir con cualquiera por su extensión, por su formato, por todo. Y, en efecto, preparamos un artículo que se tituló Expediciones de Ñuflo de Chávez por la América Austral. Debajo de cada ponente que escribíamos en la revista, pues teníamos que poner nuestro correo electrónico, con un buen criterio de saber si verdaderamente, si había alguna crítica o había algún interés por alguna pregunta especial sobre el artículo y tal. Y mi sorpresa fue que recibí, ni más ni menos que un correo de Alemania diciéndome que estaba interesado en publicar un libro sobre este personaje si yo me comprometía a aumentar el número de páginas de este libro. Yo le dije que ya el libro estaba ya fuera, que en fin, que yo ahora mismo no tenía más documentación, que así con la premura que él quería tampoco podía hacerlo, porque estaba comprometido con otras cuestiones y tal. Y bueno, pues esto se enfrió un poco. Además les dije, porque ya habíamos hablado, no lo sabe, ya habíamos hablado de la posibilidad de publicarle algún día en la tierra que él conquistó. Y eso sé que se zanjó y tal. Bien, por esa época, bueno, también me hacen entrevistas en televisión de Extremadura y la figura de Ñuflo de Chávez se va extendiendo cada vez más, sobre todo por Extremadura. Ya nadie dice que es de Trujillo, a pesar de que hay algunos eruditos que todavía lo siguen manteniendo en las listas. Localicé por esa época en el Archivo Histórico Nacional un documento que se llamaba Libros de Bautismo y Óbitos de la Parroquia de la Vera Cruz de Santa Cruz de la Sierra. Este libro, que alguien lo había sacado de la parroquia, que es donde debía de estar, pues empezaba ni más ni menos que en el 1534 hasta el 1558. Y me dio opción a hacer dos grandes artículos que se publicaron en diferentes revistas. El primero fue Un santacruceño en el reparto del botín de Atahualpa, que se publicó en el boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes en el 2020. Aquí había un personaje que estaba también incluido, como es lógico, en las listas, en los catálogos de Trujillo, que era un tal Juan Jiménez. Es verdad que los Jiménez existían en Trujillo, pero también existían en Santa Cruz.
Y este personaje aparece en los libros bautismales. Bueno, en primer lugar, este personaje participó fue uno de los 180 hombres del ejército de Pizarro, de Francisco Pizarro, que derrotó a Atahualpa. Como consecuencia de eso se enriqueció con el reparto del botín y demás. Y antes de marchar a las Indias Occidentales, dejó a su mujer y a una hija en el esto. ¿Por qué lo sabemos? Porque aparecía en los libros sacramentales. O sea, porque aparecía en el libro este concretamente. Y porque después, pues apareció en todos los bautizos de los Jiménez, de que eran varios en Trujillo, apareció su hijo, apareció que luego tuvo otro hijo estando ya aquí, ya en España de regreso, en Santa Cruz, vivían en Santa Cruz totalmente. En fin, que este personaje le sacamos también de esto, y no solamente se aproveché para asentar la figura de Juan Jiménez, sino también para dar publicidad incluso a Ñuflo de Chaves. Y además, ni más ni menos que en el boletín de la Real Academia de Extremadura. Otro de los artículos que salió de ese libro de bautismo y óbitos fue la familia de Ñuflo de Chaves en Extremadura. Este lo publicamos en la revista de Estudios Extremeños en el año 2020. Digo todo esto porque para que veamos de dónde ha salido el libro este nuevo que hoy presentamos. Aquí aparece Juan de Escobar, que se casa con María Alvarado, una santacruceña de Pros, una que ha nacido, que ha vivido en Santa Cruz de la Sierra. Este Juan Escobar es precisamente el hermano, el que ha llevado al que le tocó el mayorazgo de la familia, y ahí aparecen sus 6 hijos. En el libro de bautismo. En el libro de bautismo aparecen los 6 hijos. Nos da una idea más de cómo aparecen otros muchos miembros de la familia de Ñuflo de Chaves que viven en Santa Cruz de la Sierra. Lo que le afinca y lo que le arraiga más a Santa Cruz. Con este libro, o sea, con estos 2 artículos, y con el otro anterior, las expediciones de Ñuflo de Chaves, etcétera, y el libro del 18, hemos configurado el nuevo libro de Ñuflo de Chaves en la conquista y colonización de la América Austral. Como habéis visto, este nuevo ejemplar ya tiene un título diferente. Es un título más amplio, es un título que ya aparece en el primer artículo que se publicó, el nombre de América Austral, porque Ñuflo indudablemente no se limita su conquista a la Bolivia Oriental, no se limita su colonización a la Bolivia Oriental, sino que trasciende a toda la América Austral. ¿Qué contiene el libro? Este nuevo libro de Ñuflo de Chaves. Pues el libro comienza con unas palabras de agradecimiento en las primeras páginas a todos los que han hecho posible esta nueva edición. Primero a don Daniel Pasquier, a quien conocí en una de esas visitas que hizo a Santa Cruz de Extremadura en junio de 2022, me parece, ¿no, don Daniel? Me ofreció la posibilidad de publicarlo en la tierra que Ñuflo colonizó y acepté de inmediato, consciente de que estoy en el lugar donde se ha escrito los tratados más doctos sobre el personaje. Era un reto que me propuse precisamente por eso, donde había gente más entendidas sobre el personaje de Ñuflo de Chaves. Mi agradecimiento igualmente al personal profesional de ITES, a don Aarón Mariscal, con el que a lo largo de estos años he tenido pues un continuo guaseo con él, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ya a doña Victoria Zavala, a la cual no conozco y algún día espero poderla saludar.
y a mi amigo, como no, a don Nino Gandarilla, que fue el que hizo de enlace para que todo se desarrollara con éxito. Seguramente recordarán aquella visita en el Gran Café de Cáceres. Desde aquí también quiero agradecer a doña Paula Peña por el prólogo tan generoso que ha hecho, y de nuevo a don Daniel, que ha añadido algunas fotografías sobre la fauna y la flora y vistas urbanas, completando las que ya había propias de esa tierra tan maravillosa que tienen ustedes. El nuevo libro recoge variaciones en la introducción, y como es lógico, el libro no iba dirigido a la gente ya más de Extremadura, sino con otras miras, y por lo tanto lleva otro contenido diferente. Y hemos agregado una breve biografía de don García Hurtado de Mendoza. Creo que faltaba en el libro de Ñuflo de Chávez, faltaba don García Hurtado de Mendoza. Es un joven singular, es un joven que bien mereció el título de gobernador por su padre, don Andrés Hurtado de Mendoza, el tercer virrey del Perú y segundo marqués de Cañete. Porque leer un poco, si os apetece, la biografía de este joven, y de verdad que es digna de contemplar. Y es un ejemplo de lo que era la juventud noble de la España del siglo XVI. Bueno, ya sabemos que don Andrés, pues con esto nombró a su hijo, como es lógico, gobernador, mientras que a Ñuflo le nombró teniente de gobernador, capitán general y justicia mayor, aunque Ñuflo desde el principio pues se hizo cargo de ello, de todo, o sea, porque don García no pudo ir, porque estaba en los Chiloés. Además, cuando él Ñuflo funda la ciudad de Santa Cruz, don García pues le hace o sea, tiene que volver a España, pues, reclamado y tal, ¿no? Vamos. Bueno, esto todo, el nombramiento este se hace según la célula despedida el 15 de febrero de 1560. Pues por lo demás, casi todo sigue casi igual en el libro, salvo los añadidos puntuales recogidos en los artículos anteriormente citados y las correcciones pertinentes que se han hecho. No obstante, puede haberse escapado pues algún error, por lo que pido disculpas. Decía un presidente de la Real Academia de la Lengua Española, ni más ni menos, que no sé si fue Menéndez Pidal o Lázaro Carter, no sé, sí sé que fue, pero lo que sí recuerdo siempre que termino un libro, dice: en los libros aparecen siempre en lugar destacado, y cuando ya se ha publicado el libro, los errores más llamativos. Espero que no sean muchos y ustedes sepan disculparlos y obviarlos. Yo me pregunto quién era Ñuflo de Chávez para que hoy estemos hablando de él. Pues, y yo he hecho un resumen de que al fin y al cabo es un resumen de lo que es el libro. Ñuflo de Chávez es uno de esos grandes héroes que nació en el 1518 en Santa Cruz de la Sierra de Cáceres, España. Dentro de ese siglo y dentro de esa nación, o sea, de esa región donde se decía que por entonces nacían los dioses. En la segunda mitad del siglo XV al siglo XVI, como hemos demostrado con diferentes puntos de vista, tanto su nacimiento como que pertenece su lugar de nacimiento. Y ocupó un puesto destacado en ese Olimpo. Mostró su valor, abnegación y coraje en las Indias Occidentales, a donde partió desde muy joven. Se incorporó a la expedición del adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y con él estuvo en el descubrimiento de las famosas cataratas de Iguazú,
las cuales pusieron el nombre de Santa María. Fue capitán destacado con exploraciones significativas como la del Pilcomayo y fundaciones de poblados durante la gobernación de Irala. Entra en el grupo de los grandes héroes cuando consigue la autorización del gobernador de la Asunción y demás autoridades para ir a los Jarayes a fundar una ciudad. Y él pone todo su capital y el de sus familiares y amigos para subvencionar la expedición. Sufre el requerimiento de Casco, al que le siguen 73 hombres, y también el enfrentamiento de Manso. Pero él no se aminora y continúa en su empeño de conquistar una gran provincia. El virrey del Perú le da la autorización y funda Santa Cruz de la Sierra en la Bolivia Oriental un 26 de febrero de 1561, la que considera que sería la capital de su gran sueño. Cruzó el continente austral a pie o a caballo 2 veces, desde el Océano Atlántico al Pacífico, llegando hasta Lima, el Callao, y por él anduvo más de 5.600 leguas durante los 16 expediciones que realizó, aunque según otros superó con creces esa cifra, algunos lo llevan hasta 8.000 leguas. En los 27 años que en el continente estuvo, distancia que quedaría pequeña a la recorrida por los más célebres viajeros de todos los tiempos. Abrió caminos en medio de selvas intransitables, por páramos y areales, o entre montañas que hacían imposible el caminar ante enemigos que le acechaban por doquier. Fue gran conquistador y colonizador, letrado, estratega, hábil negociador, respetados por sus soldados y por los nativos. Era más conocido y celebrado en las tierras conquistadas y colonizadas que en su lugar de nacimiento. Por su caballerosidad e hidalguía de servir a su majestad y generosidad con sus soldados, dejó a su familia en la más lamentable pobreza. Pero hoy podemos colocarlo entre los primeros y más grandes conquistadores y colonizadores del Nuevo Mundo. ¿Qué hemos conseguido con la publicación del libro? Bueno, pues primero yo me encuentro satisfecho porque Extremadura ya conoce a Ñuflo de Chávez, ya habla de Ñuflo de Chávez, sabe quién es Ñuflo de Chávez, no es un panfleto de 4 renglones. En segundo lugar, hemos conseguido que Santa Cruz entre en ese lugar que le pertenece, que es dentro de la ruta de los conquistadores, un lugar incluido dentro de la ruta de los conquistadores que ha sido recientemente. Esto todo pues se ha conseguido principalmente con los hechos. Espero que esta primera edición en vuestra tierra pues sea tan aceptada como fue la anterior. Solo me queda decirles que recibiré con agrado las críticas, sobre todo si son constructivas, que ustedes generosamente quieran hacerme. Sé que estamos, al menos en España, en una enseñanza inclusiva, donde todos podemos aprender de todos, y que poco puedo enseñarles al respecto, pero seguro que seguiré aprendiendo mucho de todos y cada uno de ustedes sobre el personaje en cuestión. En esta simbiosis que actualmente tenemos, que sin duda actos como el presente la acrecientan, pues será el modo de conseguirlo. Muchísimas gracias por la atención prestada.